Muy buenas tardes. El municipio de Ginebra, aquí en el Valle del Cauca, reúne, como lo hace cada año, a los más importantes autores, compositores e intérpretes de la música andina colombiana. Igualmente lo hace con miles de seguidores de este género en el país, y entre ellos está Telecafé. Gracias a la buena relación que tenemos con FunMúsica, pero muy especialmente con un gran amigo, quien es nuestro invitado esta tarde en Paréntesis. Bernardo, buenas tardes, bienvenido al Eje Cafetero y muy especialmente a nuestro espacio. Ramón, buenas tardes a sus televidentes, entre los cuales me cuento, y a todos los amigos de Paréntesis y de todos sus programas, que estamos muy contentos de participar con usted. Muchísimas gracias, Bernardo. Así como Ginebra tiene su festival, los tenemos en el Eje Cafetero. En Aguadas, dedicado a los hermanos Hernández; en Pereira, el Bambuco, dedicado a Luis Carlos González; y en Armenia, a los hermanos Moncada. Y aquí, al Mono Núñez. ¿Quién era o quién fue Benigno Núñez? El Mono Núñez fue un hombre nacido en el siglo XIX, un gran intérprete de la bandola, compositor de muy pocas obras muy bellas, sí. Una sola obra vocal, todas las demás instrumentales, con una memoria prodigiosa porque interpretaba muchas obras suyas y de otros compositores, que dedicó su vida casi a la música solamente. Él era de una familia, digamos, acomodada. Sí. Pero no fue lo que, digamos, sus mayores pensaban, que iba a ser un agricultor, estar en unas tierras de arroz. Pero no, la música se lo fue robando y terminó siendo, pues, un símbolo del Festival Mono Núñez con el correr de los días, porque en mi criterio, lo que he podido mirar, porque yo no estuve en esa, pues tengo edad para haber estado, pero no estuve en la fundación del festival, sí. Era el mayor de todos, era el único músico, y era un símbolo de esta región, además un hombre de mucha calidad humana y un hombre discreto, que mereció la grandeza que finalmente disfrutó en vida y que le dio el festival. Bueno, nosotros estamos aquí celebrando los 40 años del festival. ¿Por qué no hablamos de esos inicios? ¿Cómo empieza la historia de este festival, que siempre lo he dicho y contigo lo hemos hablado en varias oportunidades, sinónimo de Ginebra es Festival Mono Núñez? Y Mono Núñez es sinónimo de Ginebra, en ambas vías. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace el festival? ¿Por qué? El festival nace, como muchas veces nacen las cosas grandes que no piensan que pueda tener la proyección que tuvo. Sí pensaron hacer un festival en grande, pero no pensaron que iba a hacer una serie de festivales, 40 y más. Dos monjas, de las cuales hay una sobreviviente, tiene 93 años, con mucha lucidez, que ha estado siempre en el Coliseo. Anoche estuvo, sí. Anoche estuvo y la entrevistaron mucho y fue la noticia y estaba muy feliz. Ella y Sor Aura María Chávez, que sí falleció hace algunos años, y otro hombre que también falleció recientemente, Luis Mario Medina, formaron una especie de petit comité y dijeron: vamos a hacer un festival de música dentro de la Semana Cultural del Colegio de la Inmaculada. Era como, hemos visto tantas semanas culturales en tantos colegios de Colombia, pues esta era una más. Pero se les ocurrió traer a José A. Morales de jurado, a Graciela Arango de Tobón y a Arturo de la Rosa. Entonces, solamente ese jurado de ese nivel tan grande ya era un imán muy importante. Claro, para que, sí, claro, tiene un muy gran poder de convocatoria. Y yo pienso que eso fue uno de los detonantes para que el festival hiciera como una explosión en ese primer evento, que hizo que las monjas dijeran: no, esto es como grande, llamemos a ver quién más coge esta bandera, y se creó FunMúsica. Básicamente, lo dicen los estatutos, con el fin de manejar el Festival Mono Núñez. Sí. Bueno, ¿cómo empieza el festival a tomar fuerza? No solamente con esos primeros participantes a los que tú has hecho referencia, sino que la gente ya empezó a darse cuenta que aquí en Ginebra se hace un homenaje a la música, podían participar quienes componían e interpretaban, y es lo que es hoy, después de 40 años. En aquel tiempo, digamos, de los años 80, todavía el bambuco era la música colombiana. Claro. Ahora, obviamente, con toda la justicia se ha dicho que el bambuco no es la música colombiana, sino una música de las músicas de Colombia que son muy ricas: la llanera, la pacífica, la caribe, la vallenata. Y la que redefinimos como la andina colombiana, que es la que se hace en los valles interandinos y en los Andes colombianos. Este Valle del Cauca es un valle interandino, sí, como lo es el Valle del Tolima y el Huila. Entonces, eso es lo que, digamos, la gente se empezó a aglomerar en aquel tiempo porque era la música más importante de Colombia, y salían los medios y había programas de televisión y había mucha difusión por las emisoras, que se ha ido perdiendo con el tiempo, con la globalización y con la aparición de nuevas corrientes musicales y muy poco musicales, claro, que han salido ahora, sin seguramente el grado de dificultad que tiene la música andina colombiana,
exige estudio. Ahora cualquier persona que se inventa un estribillo y hace un sonsonete puede ser un cantante exitoso, pero esto para hacer música andina colombiana, y tú lo conoces más que yo, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ser un intelectual y un dedicado, y eso le crea un grado de dificultad que cuando uno es facilista pues no se le va a medir. Claro. Bernardo, nosotros hablamos con los festivales y ahora sea un poco de referencia a los que tenemos en el eje cafetero, y a veces algunos de ellos limitan la participación de quienes interpretan o componen la música, solamente a pasillos como en Aguadas, el bambuco en Pereira, duetos en Armenia. Pero el Mono Núñez es muy amplio. Claro, géneros, grupales, instrumentales, pasillos, bambucos, guabinas. Sí, hay otra limitación. ¿Siempre ha sido así? Sí, hay otra limitación. Es que hay unos que solamente le cantan. Antioquia le canta a Colombia. El Festival del Bambuco también solamente canta. El del pasillo es el que tiene el esquema como el del Mono Núñez, que tiene música vocal, música instrumental y obra inédita. Pero limita un poco el género. Exacto. En cambio, el Mono Núñez tiene una gran cantidad de ritmos que según los eruditos de ese tiempo fueron admitidos, o sea, se hizo como una mirada a todas las composiciones que había y se definió un marco conceptual que admitió muchos ritmos, inclusive algunos ritmos relativamente modernos, como el foxtrot, que es un ritmo norteamericano, que es el paso del zorro, pues, que es muy bello, y yo, investigando un poco, yo no soy un gran investigador, pero sí soy inquieto, veo que he pensado que la decisión se tomó porque había muy importantes compositores colombianos que componían foxtrot. Además, yo pues admiro mucho el fox y sé que es muy bello, pero el argumento básicamente era ese, también la mazurca, la redoba, la gabota y los ritmos tradicionales colombianos como el pasillo, el bambuco, la danza, en fin, hay muchos más ritmos mucho más conocidos del público que aquellos un poquito exóticos que le mencioné. Pero así fue desde un principio. Sí, el FUNMúsica conformó un comité, digamos, de gente muy importante de la música y empezaron a hacer ese marco conceptual que se ha conservado intacto. Claro. O sea, nosotros, y en mi caso, no hemos tocado absolutamente nada de aquello. Creo que se hizo un debate antes de mi ingreso al festival para admitir la carranga, porque es un ritmo que está un poquito preñado pues, de vallenato. Claro, claro. Pero fue admitido y funciona muy bien. Hace algunos años, Bernardo, estuvimos cubriendo el festival y estuvimos con María Teresa, la hija del Mono Núñez, que vive en Belén, y ella nos hablaba un poco sobre la vida con su papá, la música, de pronto un poco su vida desordenada, que creo que hace parte también de ese crecer de los músicos. Pero ¿cuándo deja el festival de ser lo que fue en sus inicios para tomar el nombre del Mono Núñez en homenaje a este gran hombre? Muy rápido, creo que después del segundo o el tercero. El primero lo llamaron de música vernácula. Vernáculo es lo propio de una región, pues su comida, su música, sus costumbres. Lo autóctono. Sí, lo propio de cada región. La gente piensa que el bambuco se llama música vernácula. No, en otras tierras lo vernáculo será el joropo, o será el pasillo, o será el currulao. El currulao o cualquier otra música de esa región. Aquí puede ser el bambuco y el pasillo. Y después de que vieron que el marco conceptual de vernácula pues seguramente no era lo suficientemente amplio, le pusieron simplemente el Festival Mono Núñez en honor a Benigno, que me parece que fue muy merecido. Pero cuando tomó el nombre, el mono vivía. Claro, el mono disfrutó de esa gloria por muchos años, pero por mucho, yo creo, el mono murió a finales del siglo XX y él estuvo como, bueno, yo lo vi tocar muchas veces con el trío Tres Generaciones, con Gustavo y Rafael, y él disfrutó de ser el nominador de ese evento tan importante. Sí. Bernardo, aparte de toda la historia que hemos comentado aquí contigo y que han conocido los televidentes, ¿dónde crees que se centra la importancia del festival? Y el por qué sigue siendo, y siempre lo he dicho, el más importante de música andina colombiana. Sin dejar de lado algunos que hacen parte de nuestra zona cafetera, pero Santander y otros departamentos de Valle Antioquia. Hay que respetar todo aquello, pero yo pienso que la grandeza es que el festival es un festival de formación. Lleva 40 años. Y tú que vienes cada año sabes que nunca se puede predecir qué va a pasar en el Mono Núñez. Es impredecible porque está creciendo, evolucionando, adaptándose. Y aquí casi no se le cierra, o sin el casi. Aquí no puede decir alguien que me limitaron porque le metí un acorde de jazz o un acorde de rock, aunque ha habido en la tribuna quien se ha puesto a eso, pero no el festival. El festival tiene la claridad de que si los jóvenes no hacen su música, obviamente siguiendo algunas normas, por supuesto, que son las bases melódicas y la definición de los ritmos que son. Si no se les deja trabajar un poquito con libertad, no van a estar aquí, van a estar en otras partes y los queremos aquí.
Bernardo, la participación de la gente es muy amplia, yo creo que a lo largo de los años me imagino que ha variado. Hay una diferencia entre el concurso que se limita simplemente a ese nivel competitivo de quienes están participando como intérpretes o compositores, y un festival es muchísimo más amplio. Cuando uno viene a Ginebra encuentra música colombiana por todos lados. Además, una amplísima programación para todo el mundo, desde muy temprano hasta altas horas de la noche. ¿Todo eso se ha ido sumando o desde un principio se tenía el concepto en FUNMúsica que debía ser muy amplio y un festival que llegara absolutamente a todo el mundo? No. El esquema empezó con el Teatro del Pueblo, simplemente el concurso, y algunas de las evoluciones... Centrado allá. Sí, no más. Sí. Y algunas de las evoluciones, la más importante, que ahora te cuento, fue por las circunstancias. El festival creció y no ocupó en el Colegio de las Monjas, y entonces pasó al Teatro del Pueblo, que era un poco más grande. En ese momento la Gobernación del Valle hizo varios coliseos deportivos con el mismo, inclusive, formato, con los mismos planos, en varios municipios, y vieron que en el de Ginebra se podía hacer el festival. Sí. Entonces pasó al festival, pero ese escenario, que era para 2.000 personas, también colapsó. Y es una parte histórica que yo conozco muy bien porque estaba ahí sentado en un andén ese día que pasó lo que te voy a contar. Sí. Se hacían 2 conciertos en la tarde del sábado, digamos, eliminatoria, y por la noche semifinal y el domingo final. Y empezó a llegar gente que quería entrar y no hay boletas, y no hay boletas, y no hay boletas. Y gente que venía de lejos, de Antioquia, creo que el grupo principal de lo que te voy a contar era de Antioquia. Sí. Y dijeron, no nos vamos a quedar aquí sin entrar al festival. Entonces, cuando salía la gente de la sesión de por la tarde, y obviamente se abrieron las puertas, esta gente se metió a la brava a esperar la sesión de por la noche. Entonces los organizadores, yo no estaba ahí, como te digo, yo estaba de espectador. Los organizadores les dijeron, miren señores, aquí no vamos aquí no va a haber vías de hecho, ni vamos a llamar a la policía, ni los vamos a sacar. Pero si ustedes no se salen, simplemente no hay más festival, hasta aquí llegamos. Nos vamos para casa. La gente sensatamente salió y respetó lo que había pasado. Entonces pudo entrar los abonados o los compradores de boletas a ver su espectáculo, pero sí les sirvió de reflexión, y ahí fue donde se abrió el Festival de la Plaza. Dijeron, bueno, aquí hay que darle música a este mundo. Descentralizarlo un poco más. Hay que darle música a este mundo de gente que llegue, y hay que crear otro escenario que tenga más válvulas de escape, que pueda haber más gente, y se creó la plaza, que era un festivalito pequeño. En ese video que me has mencionado antes de salir a cámara y que vas a pasar por el canal, ahí la primera foto del primer Festival de la Plaza, una tarimita pues de 4x4 en el atrio de la iglesia, pero ya eso era grande. Claro. Sí, ellos lo sentían muy grande y lo era. Y a mí me tocó el crecimiento de la tarima más grandecita, la tarima con camerino debajo de la tarima con un camerino alquilando un cuarto enseguida del despacho parroquial. Ajá. Hasta que nos fuimos al Parque de la Música. Y Gustavo Adolfo Rengifo se craneó los conciertos dialogados, y eso también ha ido creciendo. Y después nos craneamos el concierto de cantautores, y luego a veces se hace de hombres, otra vez de mujeres, a veces mixto. Por eso te digo que nunca es predecible el Festival Mono Núñez hasta que no llegue el día. Claro. Bernardo, vamos a finalizar este primer bloque de paréntesis hoy desde el municipio de Ginebra, hablando sobre algo que nos ha llamado muchísimo la atención y existe en algunos departamentos, pero creo que ustedes han sido modelo también en ello. Ayer hablamos un poco sobre un canto por la vida, o canto por la vida, que es ese semillero de los niños que están interpretando la música andina colombiana. Bernardo, como niño y como bayuno, ¿cuándo empezó a inquietarse por la música, pero sobre todo a ser parte de FUNMúsica para promover el festival y hacer parte de su área administrativa y trabajando allí duro en ello? Son cosas de la vida. ¿Todo te fue llevando? Todo el mundo, o sea, yo no sé si tú cuando estabas en el colegio pensabas que ibas a ser periodista. Tímidamente lo pensaba, pero no creí que terminara siendo hay veces que pasa, sí, y la vida le da a uno esas oportunidades, y hay veces lo lleva para otras partes. Yo pensé que iba a ser ingeniero químico y estudié para eso, pero me gustaba la música y empecé a venir a Ginebra como espectador. Y me preguntabas cómo empecé a querer la música. Empecé a querer la música porque mi mamá cantaba en la casa, pero cantaba bien. Mi abuela tocaba guitarra hasta muy anciana. Y en la familia Orozco, mi mamá era Tascón Orozco, hay músicos importantes que han cantado en la ópera, por lo menos pianistas, en fin, yo creo que de ahí viene un poquito la vena, creando la inquietud, y la inquietud por hacer parte el cariño y el impronta, claro, y el ADN, como dicen ahora.
Con ese amor, por lo menos con esa impronta, empecé a venir al Festival Mono Núñez de paso para una finca que tenemos en una región del Valle del Cauca, en el Calima. Nos quedábamos aquí en la sesión de por la tarde y salíamos o hasta la medianoche, entonces ya manejando a mi esposa. Claro. Y veníamos a las asambleas. Y un día en la asamblea me eligieron en la junta y ahí empezó esto. ¿De eso hace cuántos años ya? Eso hace unos 18 años. 18 años. Sí. Bueno, pues yo siempre lo he dicho que el nexo que tiene el eje cafetero con el Valle del Cauca es muy grande, como lo tenemos con diferentes departamentos, pero yo diría que nos une muchísimo la música, como lo estamos viendo esta tarde. Vamos a hablar de muchas cosas más con este gran amigo y con este bellísimo festival que, siempre lo diré, es uno de los más importantes o el más importante de música andina colombiana. Vamos a este primer corte comercial y en un momento regresamos a Paréntesis, que es un espacio para la cultura. Cafetal en el corazón, con inmensa nostalgia, con el mismo dolor del que ya no puede volver a casa. Y en la ciudad que habito llega de noche con tibio aliento y nadie se da cuenta que es el aroma de mi cafeto. Añoro su silencio y sus caminos en herradura, y esa montaña verde cuidando el fruto que se madura. Llevo mi cafetal en el corazón, porque allí están los míos, y por entre los surcos y platanales vuela su espíritu. Y aunque sea de lejos, yo sigo al frente de la cosecha, porque una vida nueva, por más bonita, no me interesa. Llevo mi cafetal en el corazón, porque allí están los míos, y por entre los surcos y platanales vuela su espíritu. Y aunque sea de lejos, yo sigo al frente de la cosecha, porque una vida nueva, por más bonita, no me interesa. Llevo mi cafetal también en mi cabeza, hasta que llegue el día que al cafetal yo vuelva. Festival Mono Núñez, 40 años de historia. En 1975 nace el Festival Mono Núñez como un evento municipal de música andina colombiana en Ginebra Valle. Las religiosas Sor Virginia la Hidalga, Sor Aura María Chávez y el señor Luis Mario Medina fueron sus fundadores. Desde sus inicios el festival pensó en grande y contó con jurados muy importantes, figuras de la música andina colombiana como José A. Morales, y convocaba a indígenas, campesinos, músicos académicos y empíricos. Este evento se llamó
de la música vernácula, que significa nacido en la casa de uno, es decir, en Ginebra Valle. Desde sus inicios, el festival fue muy importante musicalmente hablando. En 1978 se crea el Gran Premio Mono Núñez, como máximo reconocimiento al ganador del concurso. En 1979 inicia presentaciones en el Teatro San Jorge en el Parque Principal de Ginebra. En 1980 inicia presentaciones en el Coliseo Deportivo con capacidad para 2.000 personas. En 1986 se crea el Festival de la Plaza buscando mayor capacidad para los turistas nacionales que querían asistir al evento, en un escenario al aire libre, usando como tarima el atrio de la iglesia. En 1989 muere Gerardo Arellano, cantante y presentador del concurso. A partir de su muerte el Coliseo pasa a llamarse Gerardo Arellano. En 2009, el festival se traslada al Parque de la Música, una tarima inmensa, y un espacio que alberga a cerca de 15.000 personas cada día. En el 2003 el festival es declarado Patrimonio Cultural de la Nación por su invaluable aporte al desarrollo de la cultura musical de Colombia. Hoy el festival cuenta con programas y actividades que nos muestran su potencial cultural y musical. En 1991, FunMúsica inicia un bachillerato musical para la formación de jóvenes en el estudio de la música andina colombiana y la construcción de instrumentos musicales que hoy es liderado por la Fundación Cantos por la Vida. Con el fin de ofrecer un espacio de comunicación entre los artistas y el público, este encuentro ofrece un espacio para artistas empíricos y tradicionales indígenas, afrodescendientes, campesinos, con el fin de promover la circulación de música tradicional colombiana. Y por último, a Ginebra llegan niños intérpretes representantes de concursos infantiles de las diferentes regiones de Colombia. Hoy, el Festival Mono Núñez dice gracias a todos los que han acompañado con su vinculación este proyecto cultural tan importante para Colombia. Continuamos en paréntesis y lo hacemos desde este maravilloso lugar que ha sido la sede de nuestro programa en varias ocasiones, y es el restaurante Los Gaduales, una típica casona del Valle del Cauca, para hablar con un gran amigo y un hombre que ha tenido mucho que ver con el desarrollo del Festival del Mono Núñez. Bernardo, hace exactamente un año hablábamos aquí con Víctor Guayala sobre esa evolución de él como artista, igualmente la música colombiana, cuando tímidamente se escuchaba porque primaban de pronto la música y el cine mexicano, cuando empezó a tomar fuerza el pasillo, el bambuco y otros géneros en el país, ese pequeño receso que se hizo cuando nos invadieron otras músicas y otras culturas. Pero repito, ya lo hablaba con él y quiero hablarlo también contigo, tenemos un renacer, los colombianos nos sentimos ya orgullosos de serlo y estamos tratando de rescatar de pronto esas cosas que teníamos olvidadas, entre las cuales está la música. ¿Cómo ves la evolución de la música colombiana frente a festivales tan importantes como el Mono Núñez aquí en Ginebra? Pues a mí me parece que a la música colombiana, en cuanto a la evolución, está muy focalizada en los festivales. Sí. Yo, por ejemplo, he asistido a Colombia al Parque, que es un festival costoso y grande, pero no tiene la convocatoria, por ejemplo, que puede tener el mismo Festival del Pasillo, sí, o ni se diga el Mono Núñez. Esto es un fenómeno de un proceso cultural interesante. Pero la verdad, yo para la música colombiana quisiera mucho más. Para la música andina colombiana quisiera más presencia en los medios, en la televisión, en la radio, y que no fuera solamente cuando nuestra jefe de prensa o nuestro jefe de prensa del momento empieza a llamar y suenan por ratos. Sí. Me parecería que merecería la música más continuidad en los medios. Y afortunadamente están los festivales y las escuelas de música. Ahí en el Cali está el IPC, la Universidad del Valle, el Conservatorio, y eso nos está generando un gran número de artistas amantes de la música. Y en Bogotá ni se diga, hay universidades y hay academias por doquier. Y entonces de ahí está saliendo artistas, pero no se está formando el público que esos artistas merecerían. Yo creo que hay que hacer unos procesos más agresivos y unos procesos más masivos. Yo no tengo pues la fórmula, porque es que este proceso del Mono Núñez lleva muchos años, no se hace de un día para otro. Pero sí, la música para mí andina colombiana merece mejor suerte. Sí. Bernardo, quienes estamos ya entrados en añitos y hemos participado de diferentes eventos en el país, concursos y festivales, tenemos, digamos, una gran contradicción, y yo la veo cada año en estos eventos, y es que vemos por fortuna en la tarima gente muy joven, interpretando y componiendo la música,
pero como público no vemos a esos jóvenes que quisiéramos tenerlos escuchando la música colombiana. ¿Qué está sucediendo allí? Que va un poco ligado, yo diría, que a la respuesta que tú me das y la falta de difusión de la música. Y hay otro fenómeno, ¿no? Ahí en los, digamos, jóvenes de 30 o 35, 40 años, como mis hijos y sus amigos, ya están yendo al Coliseo. Claro. Es que cuando tienen 20 o cuando tienen 18, si uno lo lleva al Coliseo y sus amigos están afuera, en la plaza y en otros sitios, pues se salen y se van para allá. Pero va llegando el momento en que después de que han aprendido en su casa a querer esta música, se van a querer sentar ahí. Ese proceso sí me tranquiliza a mí, porque si hay una renovación lenta en la gente del Coliseo, digamos, no hay una silla para esta noche. Literalmente no hay un Desde anoche creo que está vendido el Coliseo. Entonces, y eso no se consigue solamente con gente que peine las canas de nosotros dos. Sí. Hay que tener jóvenes y los hay. Jóvenes, no digo yo como cuando empezó el Mono Núñez, que la junta directiva que hoy vive muchos de ellos, pues eran gente de 30 años. No hay gente de 30 años que quiera medirse al proceso y ser de la junta, porque tienen otras dinámicas. Ahora el mundo es mucho más grande para ellos. Uno mantiene la cédula, ellos mantienen el pasaporte en el bolsillo. Claro. Entonces es otro tema diferente. Los mismos medios de comunicación. Sí. Les están dando otras alternativas diferentes de lo que es la música colombiana. Y nosotros queremos que las tengan, pero como ahora hay ese aparatico tan mágico que es el iPod, pues que el iPod... Tan mágico, pero también tan malo, ¿no? Sí, pero que tenga en sus 10.000 canciones, se puede grabar siquiera 1.000 o 2.000 de música colombiana, como tienen los iPods de mis hijos, por ejemplo. Sí. Nosotros, si hacía referencia ahora a esa bonita labor, y la van a ver ustedes en un especial del Mono Núñez, esta 40ª versión, hablamos un poco sobre la formación y esas escuelas y ese semillero, como lo hace, digamos, Canto por la Vida. Igualmente el encuentro Mateo Ibarra, que convoca también a los niños, los tenemos en el eje cafetero. Y en el país se está creando esa cultura, yo diría, de formación de los jóvenes. Los tenemos en el eje cafetero, igualmente en el Valle del Cauca. Hablemos un poco de ser gestor cultural. Bernardo, es muy complicado a veces conseguir los recursos, no es fácil. De pronto no representa el beneficio económico para empresas que invierten en cultura, pero sin embargo el festival se sostiene y sigue siendo lo que es, a esa titánica labor que haces tú al lado de muchísimas personas del Valle del Cauca. Somos un equipo y cada día se integra más gente comprometida, pero yo pienso que lo primero que hay que hacer es dignificar el proyecto. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Tú no puedes ir a donde alguien a decirle, mire, deme las gaseosas o deme los sándwiches, porque si no, esto se va a acabar. Como tú decías, no a pedir, sino a proponer. A proponer. Entonces, mire, aquí hay 500 personas, o aquí hay 2.000, o aquí hay 1.000, que les interesa su producto y además usted tiene una responsabilidad social, que ahora está tan en boca. Y las empresas tienen unos propuestos para eso. Hay que convencerlas de que eso que ellos llaman BTL, el de nuestro sea un BTL importante, y que lo miren, y hay que llevar fotos, y hay que no escatimar. Yo he estado en festivales en que dicen nosotros no polucionamos el festival poniendo un pendón del patrocinador. Entonces hay que ofrecerle al patrocinador alguna retribución mínima, pero hay que hacerlo, porque si no, tampoco, digamos que no somos tan cuerpos gloriosos. Claro. Entonces uno le propone y le dice con dignidad al patrocinador cuántas personas espera tener, pero que además se acuerde que es colombiano. Y que si no es colombiano y si es una multinacional, está viviendo de los colombianos y que debe apoyar estos procesos que engrandecen este país y que por lo menos conservan la memoria, conservan la identidad. Es que uno tiene que saber de dónde viene para saber quién es. Bernardo, hemos hablado de la historia, pero no podemos negar que tanto el ser humano como cualquier institución, y en el caso de usted la Fundación FunMúsica, pues tiene momentos buenos y momentos malos. ¿Qué es lo más complicado de organizar y llevar a cabo un festival como este? Para que salga como sale, porque siempre sale muy bien para quienes participamos y nosotros lo hacemos como medio de comunicación. ¿Dónde está de pronto el secretico de eso? No, yo creo que el secreto, hay un secreto que se llama trabajo, pero tiene un componente que se llama liderazgo. Sí. Uno tiene que tener una convicción y unos principios que a veces pueden no ser muy compartidos, pero uno tiene que tener un norte, tiene que tener una mirada hacia dónde quiere ir y tratar de que lo sigan a uno. Que en el camino haya que hacer ajustes, como te he dicho, el festival siempre está en formación, lo hacemos siempre. No hay un festival que se parezca a otro, ni en las bases del concurso, que siempre, si uno mira las bases del concurso y las compara de un año, lo lee, no encuentra muchos cambios, pero si lo lee con 4 o 5 años, ve que es una evolución en cámara lenta.
pero como te digo, sin tocar la parte de lo básico, que son las bases melódicas, sí, y la parte conceptual, pero que si el repertorio es de 10 obras, o que si es de 5, que si hay inéditas, o que si es de repertorios de tales años o tales otros, eso hay que estarlo ajustando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al momento. Sí. Bernardo, ser gestor cultural como lo haces tú es bastante complicado, pero yo creo que tenemos que unir esfuerzos. Están ustedes, los medios de comunicación, la gente que ama la música andina colombiana, y yo insisto que hay que difundirla y estamos tratando de hacerlo. Tengo una gran relación con los muchachos de Cantandina. Les digo muchachos porque yo digo que la gente que compone música y tiene la música en el corazón son eternos jóvenes. Ellos son Cantandina, que agrupa a los compositores de música andina colombiana y están trabajando permanentemente allí. También existe de pronto esa buena relación y colegaje entre los festivales y concursos para que nos apoyemos unos y otros. De pronto esas experiencias buenas que tienen unos se transmita, y las malas también, para de pronto no cometer errores y continuar creciendo en esa difusión tan importante de nuestros aires. Sí, ha habido 2 intentos de eso y yo creo que eso va por buen camino. Originalmente, hace unos 10 años, el Ministerio de Cultura promovió la red de festivales de músicas tradicionales colombiaas, o sea que éramos todos, el vallenato, el joropo, la cumbia, el porro, el pacífico, nos sentábamos en la misma mesa, y eso tenía unos nodos, el nodo andino, el nodo pacífico, el nodo vallenato, el nodo caribe y el nodo llanero, en el cual los líderes, entre los que me conté, formamos un grupo que como que manejaba todo eso, no tenía ningún criterio de liderazgo, sino de compañerismo, era completamente horizontal, y el objetivo es intercambiarse apoyos. Hay muchos egoísmos, la gente no quiere compartir lo que sabe, piensa que lo va a perder. Además creo que es una característica, infortunadamente, del colombiano, ¿no? Yo no sé si era el colombiano o del ser humano, sí, pero nosotros hemos aprendido a compartir lo poco que sabemos, y nadie puede decir que el Mono Núñez no les colabore en la información, las bases del concurso, cualquier secreto, cómo conseguiste este patrocinador, con quién te entendiste. Claro. Eso está abierto, y ahora se está creando, hace unos años, a través de un proyecto con Bandolitis, es Festiandina, o sea, la unión de festivales de música andina colombiana, que ayer tuvo una sesión de trabajo aquí en el Mono Núñez. Tú has tocado una palabra básica, y es compartir, y es lo que estamos haciendo hoy aquí en este maravilloso municipio del Valle del Cauca, que nos convoca, repito, cada año para hacer un homenaje a ese aire que es la música de esta región del país. Vamos a este segundo corte comercial y en un momento regresamos desde Ginebra, que es sinónimo de música colombiana y de Mono Núñez.
entramos ya a la parte final de paréntesis desde el municipio de Ginebra, hablando del Festival del Mono Núñez. Bernardo, tú hacías referencia a algo ahora muy importante y es esa formación que tienen los jóvenes en la academia, y creo que lo vemos aquí en el Mono Núñez y en diferentes festivales y concursos. Los muchachos están estudiando, se están formando, están componiendo, están interpretando, pero tocaste un punto muy importante que yo creo que lidera también ese nombre que tiene el Festival del Mono Núñez, y es la formación de un público. Aquí yo diría que se queda uno cortico de tiempo y no quisiera uno dormir, porque hay programación desde las 8 de la mañana hasta las 2 cuando salimos del Coliseo. ¿Cómo hacemos para formar a ese público e igualmente pegarnos un poquito allí en los medios de comunicación para que la música tome la posición que sea y darle más fuerza? Bueno, la formación empieza desde la niñez chiquitica. O sea, hemos visto artistas de 5 años. Y detrás de ese artista de 5 años viene su hermanito de 10 o 12, sus primos. Es que los niños que vieron en el Mateo Ibarra o en Un Canto por la Vida es una maravilla. Niños de 4, de 5 añitos componiendo música e igualmente interpretándola especialmente. Y el programa que vimos anoche de Colombia Canta y Encanta, maravilloso. Sí. Entonces, alrededor del niño se congrega la familia, vienen los padres, vienen los abuelos. O sea que es, digamos, una formación de abajo hacia arriba, porque también es de arriba hacia abajo. Cuando uno enseña en su casa a que en vez de oír cuando está enfiestado música de despecho, oiga música colombiana. Sí. Y ahí aprenden los muchachos. Y esa integración, como te digo, de abajo hacia arriba, que se hace a través del niño, porque siempre hemos notado que sí se está enseñando música colombiana en las escuelas y en los colegios, en las universidades. Y hay que convocar, yo anoche me acosté, bueno, esta mañana a las 3 de la mañana. Todos nos acostamos y recorrí el pueblo a pie y había muchísima gente joven de todas las clases sociales fiesteando alrededor del festival. Algunos seguramente no con música andina colombiana, pero algo les quedará. Les quedará y los años pasarán y tendrán 30 años y tendrán 35 y se acordarán que aquí en Ginebra oyeron sus primeros bambucos cuando venían a rumbear a la sombra del festival. Sí. ¿Cómo se proyecta el festival después de 40 años? Creo que esta versión ha sido, por ser especial, 40 años no se cumplen todos los días, pues ha sido muy grata no solamente para quienes han participado, porque hemos hablado con ellos, quienes hemos venido como público igualmente, los medios de comunicación creo que todos los días se dan cuenta que esto hay que mostrarlo, difundirlo y hacerlo posible, pero hacia dónde se encamina, porque yo creo que así se tenga éxito en años anteriores, hay cosas que hay que ir mejorando y proyectarnos para ese futuro que yo creo, es promisorio para ustedes y otros festivales. Pues el festival, como te digo, tiene una reinvención cada año. Hicimos un foro. ¿Y el trabajo empieza mañana cuando termina esta versión? Yo creo que empezó hace unos días. Sí. Porque cuando uno ya lo está montando, empieza a ver, esto creo que no me va a funcionar el año entrante porque ya no hay tiempo, tenemos que corregir esto. Tratar de que cada día haya más difusión, que eso que ustedes hacen, lo que nosotros llamamos, y sin lo cual no se podrían hacer los festivales, que es el Free Press, que nos den formas de leer a los medios a contar el cuento, que nos ayuden a invitar. Este año hubo un compromiso muy grande, a base de propuestas, como te decía, con los periódicos de Cali, con el periódico de Cali y de una cadena radial importante. Se le hizo una propuesta y ellos la creyeron y le apostaron y funcionó en esa convocatoria tan grandiosa que hemos tenido. Entonces, simplemente yo creo que uno tiene que sentarse, ya en una semana tenemos que sentarnos todo el equipo a analizar. De una manera reposada. Sí, y a decirnos lo que fallamos, lo que hay que mejorar, lo que hay que ajustar, lo que hay que fortalecer, porque va muy bien. Y seguir adelante mirando que nos venga más, que necesitamos que nos vengan más jóvenes. Bueno, entonces hemos analizado la posibilidad de traer artistas jóvenes, pero no hay un gran artista de música andina colombiana que convoque. Juanes cantó bambucos, pero es imposible traer a Juanes dentro de su esquema de precios. Y viene de familia antioqueña y sé que tendría la sensibilidad, pero ya tiene otros esquemas de mercadeo, sí, que no le permiten venir aquí. Son costos muy altos ya. Claro, con Vives hicimos un acercamiento, pero no fue imposible, ¿no? O sea, no éramos como hablando de aquí, nosotros en Cali y él sentado en Barranquilla. Pero yo creo, Bernardo, que tenemos que trabajar y en esto lo estamos logrando. Yo creo que a través de espacios como este, y por fortuna nuestro hermano Telepacífico como Telecafé tenemos una señal satelital y hoy estamos llegando a nuestro territorio propio en el Valle del Cauca, en el caso de ustedes y nosotros a través de Telecafé. Pero ¿qué nos hace falta y cómo podemos nosotros unir esos esfuerzos? Porque yo creo que lo que hace FUNMúsica se suma a lo que hacen en Caldas, lo que hacen en Quindío, lo que hacen en Risaralda, en Tolima, en Antioquia,
pero nos hace falta de pronto un poco más cogernos de la mano y darnos cuenta que a través de la música podemos construir un mejor país, desde esas bases que son los niños, y a lo que haré referencia permanentemente en un ejemplo como lo es Canto por la Vida y el Encuentro Mateo Ibarra. ¿Qué nos hace falta y qué podemos hacer allí? Estoy diciendo directamente, nos ponemos a la orden, ¿qué hacemos? No, yo creo que hay que tratar, y no es fácil, que esos festivales que son solamente de tarima, Sí. que digamos solamente te vas a un teatro y ves 20 duetos o Concurso 30 y no más. tengan ese componente, que hagan un sacrificio, porque es un sacrificio duro, traer y tener los niños. Sí, hay que tener alguna cosa que hacer y hay que darles unas mínimas condiciones que a veces son muy mínimas para que pasen la noche y para que reciban un sándwich al salir de la tarima y una alimentación... Que se sientan bien. Sí, que se sientan a gusto y cómodos. Y además que se sientan queridos. O sea, yo creo que el gran logro de Ginebra es el afecto que uno transmite y que es sincero, porque es que los afectos tienen que sentirse como sinceros y tienen que serlo. Sí. El afecto con el sonrisa que solamente muestra los dientes, claro. No es el verdadero afecto. El afecto se viene del corazón. Sí. Se percibe en el ambiente. Y ese afecto lo hemos visto, Bernardo, contigo y con la gente de FunMúsica, que nos ha permitido permanentemente estar cubriendo este importante evento. Para Bernardo Mejía, ¿qué es la música colombiana? ¿Qué significado tiene en tu vida, en ese corazón al que has hecho referencia, a esa familia que desde muy pequeñito te inculcó el amor por la música, que lo has proyectado en tu forma de ser, porque he tenido contigo la posibilidad de compartir en diferentes espacios, pero lo haces especialmente en FunMúsica, haciendo lo que estamos haciendo hoy, hablando y haciendo posible un festival? Yo he recorrido, porque tengo muchos años, casi no todos, ¿verdad? Todos los tipos de música. Yo empecé oyendo música colombiana, andina. Yo digo que yo oigo música andina colombiana desde que Pueblito Viejo era rock. Sí. Hace algunos añitos, ¿no? Es la canción recién compuesta. Claro. Y pues pasa uno por La Ranchera y pasa uno por Óscar Agudelo y Julio Jaramillo. Yo digo que si Julio Jaramillo hubiera vivido, había muchos cantantes de música popular que no habían tenido la oportunidad que tienen, porque esos eran unos muy buenos cantantes, y unas letras más bonitas y más sentidas que las de ahora. Pasé por la balada muchísimo, por Rafael, por Manuel Alejandro, por estos grandes cantantes de... La época del rock, de pronto, de los años 60. Muy poco en el rock, muy poco, sino nada. Siempre estuve muy en lo romántico, muy en lo amoroso, en lo afectivo. No sé, eso ha sido mi marca. Más bohemio que de pronto rockero y ese tipo de de pronto porque siempre fui muy mal bailarín, entonces estaba más bien en la conversación y en el deleite escuchando. Y de pronto llegué a la junta directiva de FunMúsica y ahí fue donde empecé a aprender. Claro. Aprender de hablar con ustedes, hablar con los artistas, con los medios, con los mayores de nosotros y sobre todo aprendí una cosa importante, que es investigar. Claro. O sea, a no dejar un cabo suelto, este nombre, esta persona, esta canción. Si tú coges este programa y hay 2 o 3 historias de canciones que nadie conocía y que nosotros buscamos entre varios y están puestas ahí, la historia del Babuco el Loco, la historia de Amores y Amoríos, la historia de Amor Secreto, están ahí plasmadas muy pequeñas, pero que seguramente, por ejemplo, en el caso de Amor Secreto vamos a poner en la página web mucho más grande para que la gente conozca la historia, es muy interesante conocerla. Claro. Pues este programa tiene un eslogan, Bernardo, y es un espacio para la cultura, pero siempre lo digo cuando estamos finalizando, como lo hacemos en este momento, y es un espacio para los buenos amigos. Aquí queremos conocer un poco la historia del Mono Núñez, porque a veces nos limitamos simplemente a decir vamos para Ginebra, a disfrutar de 3 o 4 noches de festival, pero dejamos un poco de lado la labor que muchos hombres y mujeres, como lo hacen ustedes titánicamente, están trabajando por el festival. Para Telecafé y para quienes hacemos parte del Eje Cafetero será siempre un placer venir. Creo que tenemos que unir esfuerzos porque tenemos unos grandes festivales a los que hacía referencia inicialmente, pero las buenas experiencias se comparten y tenemos que dejar de pronto un poco de lado esos egoísmos que a veces hacen parte del ser humano, como tú lo decías, para construir ese país y sobre todo desde las bases como los niños y continuar. Yo creo que si Dios nos lo permite, volver el año entrante para estar aquí, sentado contigo hablando de música, compartiendo unas buenas noches en el Teatro Gerardo Arellano, pero sobre todo haciendo posible que la música se preserve y proyectarla para esas nuevas generaciones que están seguras vendrán con muchas mejores cosas. No me gusta la palabra preservar porque me parece que es como echarle un preservativo y meterlo en la nevera. Sí. Circule, que la música circule, que se oiga, que se difunda, que suene. Hay gente que no le gusta la palabra sonar. Yo pienso que eso es que la música suene. Gustavo Adolfo Rengifo me decía ayer algo de eso. Yo le decía que
La música, no, que suene exactamente la música. Sí, en eso estamos de acuerdo con Gustavo. Bernardo, muchas gracias. Ramón, qué bueno compartir, se nos pasó esta hora. Claro que sí. Pero muy rápidamente, porque siempre este tema que nos apasiona a ti y a mí, nos daría para muchísimas más horas de conversación, seguramente sin la rigidez de una cámara al frente, pero claro, con la misma sinceridad y claridad y sin ningún tapujo como hemos hablado ahora. Bueno, pues la mesa está servida, igualmente la invitación hecha para que la 41ª versión que tendrá como sede Ginebra en el año 2015. Será alrededor del 10 de junio. 10 de junio. Sí. Aquí estaremos seguramente si Dios nos lo permite, pero sobre todo el permiso que nos da FONMúsica de hacer parte de esos bayunos que están trabajando por la música, por este maravilloso departamento que es vecino del Eje Cafetero, pero sobre todo por hacer grande nuestro país. Volveremos muy pronto con ustedes en Paréntesis y recuerden muy bien que este es un espacio para la cultura. Feliz tarde y hasta una próxima oportunidad.